Como le dije, no estamos solos, aunque parezca el señor Ño acá se ha dedicado a chupar todo el programa, no ha hablado absolutamente nada. ¿Ya? Política no sé Había nada. una caja de refilo, se le ha empujado completa. Ya, nos ha dejado hablando nosotros, era el viejo truco, Hugo, el viejo truco. No, mentira, Hugo es especialista en otros temas más que el tema político, le llega al pincho. Pero digamos, no, vamos a hablar un poco de lo que se debe continuar en este gobierno, el gobierno que viene de gringo, y vamos a ver pues qué vale la pena recoger de lo que ha hecho Humala. Mucha gente dice, no se ha hecho ni mierda. Sí se ha hecho, me consta que se ha hecho, le consta al señor, nos consta que hay cosas que no son tan mediáticas, tan pandereteras, digamos. Tan glamorosas, ¿no? O sea, como para poder sacar. Pero son cosas que de pronto no son tampoco para resultados de ahorita, sino para largo plazo, ¿no? ¿Qué tanto se ha hecho y qué tanto vale la pena recoger para el siguiente gobierno? Varias cosas. La educación. Recordemos que este gobierno creó el MIDIS, organizó la política social. Este gobierno está haciendo un montón de cosas con la política productiva. Hay varias cosas que retomar, hay varias cosas que continuar. Por lo menos estas tres. Ojo, no es amigo de Nadine, no es amigo de Ollanta, no. Es su primo, ¿no? No, mentira. Sí, o sea, de hecho hay varias cosas. Hay varias cosas. Y mira, he mencionado estas tres que me parece importante que continúen. Y hay una que, miren, fue un buen intento, o mejor dicho, fue un mal intento. Un mal intento bien intencionado. Ok. Que fue la ley Pulpín. La ley Pulpín como punta de lanza. ¿En serio? A ver. Como punta de lanza de una política laboral que había que hacer. Había que hacer una reforma. Todavía o sea, como diciendo, no hay que esconder el problema, más bien hay que reglamentarlo de alguna manera. Totalmente. La ley Pulpín técnicamente tenía muchos ángulos correctos. Estaba muy mal presentada, muy mal socializada. Técnicamente tenía varios ángulos correctos, había que afinar. No hay ley perfecta, ¿ya? Pero había que afinar. Y eso es algo que ahorita está pendiente. Está pendiente dinamizar mejor los mercados de trabajo. ¿Y tú por qué crees que se levantaron todos por el tema de la ley? Por la mala presentación. No se comunicó bien, no se presentó, no se dialogó, no se anticipó el tema. Pero había varias cosas complicadas. Primero que tenía dos inconstitucionalidades adentro en la ley, que quisieron corregir con el reglamento de la ley. O sea, parecía que lo había hecho un practicante de un estudio de abogado, de verdad. Y eso no es un tema de comunicación. En realidad, ahí lo que tiene son derechos que se están transgrediendo de alguna manera. Y vulnerando, ¿no? Sí. O sea, porque efectivamente es necesaria una ley que contemple, que proteja a los trabajadores juveniles que no han terminado la universidad o que tienen, digamos, problemas para terminar la universidad, que no tienen educación superior completa o educación técnica incompleta. Pero, o sea, esa era la forma. No, claro que no. La forma estuvo muy mal presentada, muy mal dialogada. O sea, no es un tema de comunicación en realidad, es un tema realmente de la ley en sí. Además. Okay. O sea, yo digo, la ley no era perfecta, pero tenía varios ángulos importantes. Y el asunto de fondo aquí es que sí, los jóvenes tienen un problema de empleabilidad y hay que resolverlo. Y plantear que el contrafactual del problema de la empleabilidad de los jóvenes es el desempleo, es estar en la calle. Eso es bien importante, ¿no? Porque ahorita la mayoría de los jóvenes, no recuerdo la cifra, pero un porcentaje recontra alto de los jóvenes están en la calle, no están trabajando. Con una ley que flexibilice el empleo, que dinamice el empleo, algunos de ellos podrían tener empleos. También quitándole los derechos también podrían tener más empleo. Pero eso no sé si eso sea lo importante. El problema es que lo que pasa es que a mí, a ver, regresar a esta cosa, me parece lo caso. Porque, a ver, la cosa es esta, ¿no? Tú dices, ¿no? Mira, tú vienes sin ninguna capacidad, ¿no es cierto? Sin ninguna habilidad aprendida. Yo te voy a enseñar acá a trabajar, ¿no es cierto? Y por eso voy a tener una especie de bono que es tu empleador. Un empleador más flexible mientras aprendes, ¿no es cierto? Y cuando aprendes, pasas al siguiente régimen cuando cumples 25 años. Eso tiene sentido, claro. Porque, o sea, a ver, yo te voy a enseñar durante 4 años, te voy a pagar igual que si al trabajador que está encontrado, que se sabe de la chamba, no tiene sentido. Pero sí tiene que ver con dos cosas importantísimas. Primero, con la capacidad del Estado de ver que eso se cumpla. No se puede. O sea, es más, salió la ley Pulpín con esta cuestión que a mí me parece muy importante y muy interesante porque estás dando una capacitación, ¿no es cierto? Que podías descontarle incluso el impuesto a la renta. Pero al mismo tiempo
los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo están de huelga, weón, porque no les pagan sus derechos laborales. Exacto. Entonces, weón, eso pasaba al mismo tiempo, weón. No, y sigue pasando. Ahorita, por ejemplo, los Claramente. inspectores están en un problema. No, pero ahí está el punto de fondo al que quiero llegar, al que estoy tratando de poner, que es... No es solo un problema de la ley Pulpín, no es solo un problema de este asunto particular, Claro. sino que tenemos que repensar todo el sistema Claro. laboral, todo el mercado de trabajo. Dinamizar esas relaciones se convierte en recontra importante, ¿no? Porque ya el Produce ha hecho un trabajo fundamental en dinamizar las relaciones Estado privado. de los privados, del Estado, las mesas de concertación, un trabajo de hormiga bien importante. Ahora, esto después tiene que ir de la mano con una dinamización de los mercados de trabajo, porque si no se estanca. Claro. Claro, no es solamente un aspecto. ¿Cómo se de la- dinamiza el Estado, los mercados de trabajo en el Perú? Ahorita el punto más son varios los puntos, ¿ya? Pero el punto que parece ser más importante es la dificultad de despedir. Y esto es un punto bien difícil de comunicar, ¿ya? Bien difícil de poner sobre la mesa, que Es muy sensible, ¿no? es recontra sensible porque los empleadores no contratan porque después les resulta difícil despedir. La dificultad de despedir es lo más importante y el costo de despedir es lo más importante. Entonces, la inducción hacia atrás de esto es, pues no contratan nunca o contratan muy poco, ¿no? Y cuando tienes picos de demanda, explotas a los que están. Explotas a los que están, los haces trabajar 42, 46, 48 horas. ¿Cuál sería el impacto en una sociedad, en un mercado en el cual hay tan poca formalidad? O sea, porque digamos, bacán, la ley, chévere, todo, impactas al 10%, de 3%. Ahí está el problema, ahí está el problema. Hoy, miren, hoy 45% del empleo es asalariado. Y dentro de eso todavía algo así como 2/3 nada más es formal. Claro. Formal en el sentido de tener acceso a la seguridad social. O sea, del pensiones, 2/3 etcétera. de los 43%. Y entonces, gran parte del mercado es informal. No está cubierta por las leyes, se zurran en ella, le dan la vuelta, etcétera, ¿no? Y el elemento, como digo, más importante, más grande dentro de todo esto es el miedo que tienen los empleadores de contratar, porque después saben que una vez que contrataron a alguien no lo pueden despedir, o les resulta recontra difícil despedir. Un recaro, básicamente. A niveles latinoamericanos, la estabilidad de acá es mayor que en otros lugares. Es bien alta, es una de las más altas de América Latina. Es una de las más altas. O sea, no es igual en toda Latinoamérica. No, en otros mercados es mucho más dinámico, pero el otro gran problema es que la legislación laboral hoy es una maraña indescifrable. Bueno, sí. La cantidad de decretos que existen alrededor de la contratación es 45 regímenes laborales. Mierda. Entonces, si un empleador quiere hacer bien su chamba y quiere estar de acuerdo a la ley, quiere ser muy formal, tiene que contratar un contador y un abogado para que les vea todo esto. Sí, me pasa. Entonces resulta también difícil para un empleador ser formal. Claro. Habló el pequeño burgués. Entonces, con tantos regímenes laborales que corren en paralelo, también lo que resulta es que no todos ellos están perfectamente enlazados, ¿no? Y entonces, entre ellos hay grietas, hay fisuras y hay vacíos laborales y maneras de darle vueltas a las leyes. Y antes de pensar en una puta ley Pulpín que va directamente a esto y que nos ha entrampado y que se ha quedado ahí, ¿no sería mejor resolver todo este problema? Totalmente, nuevamente, esto de aquí es una punta de iceberg. La ley Pulpín fue una punta de iceberg muy mal Pero presentada. empezamos creo que por el lado más complicado, ¿no? O sea, el tema de manejar la estabilidad, yo creo que eso se puede manejar. El resto, el tema de, la estabilidad es importante para nosotros Y sensible. sensible. O sea, no te puedes meter por ahí, pues. O sea, yo creo que ahí justamente hace que todo el castillo Todo el rato se caiga. Claro, debería haber empezado por las bases, digamos, ¿no? Pero hay una cosa que, a ver, vamos a después, el siguiente bloque sí nos reventamos con lo otro de que realmente hay que hacer. Pero lo que tú estás diciendo tiene un montón de sentido. Sí, claro. Pero ahora yo me quedo pensando la semana antepasada ha sido la inducción de los congresistas electos y los han llevado con la plata del Estado, por supuesto, Al pueblo. a A que se bañen en la piscina. y a darles más o menos de qué va, cómo se funciona, Piña colada. lo cual me parece a mí tremendamente positivo y necesario, ¿no? Ya. Pero hay una cosa muy paja. Gente que trabaja en el Congreso, para el Congreso, fue capaz de decirle a los congresistas electos: el Congreso tiene estos problemas que dependen directamente de la gente que viene acá elegida y que genera estos vicios. Y la paradoja viene aquí. Si ese señor no tuviera estabilidad, No hubiéramos sacado. no podría decir eso. Así es. Ajá.
¿Te das cuenta? Claro, Ya. eso es bien importante. Eso es bien importante. Entonces, ¿cómo Claro, es balanceas eso? un equilibrio. O sea, eso que es valiosísimo que este hombre les ha dicho a estas personas, no existiría en ese discurso, no existiría en esa inducción, porque este hombre lo vuelas así porque das que no gusta tu Me es corbata, incómodo, weón. lo Así, vuelo. así es. O sea, ¿cómo se equilibra eso? Porque eso existe. Y no existe solo ahí. Existe en la prensa, existe en los medios, existe en todos lados. ¿No es cierto? Entonces, sobre todo en los medios. Sobre todo en los medios, ¿No? O sea, Pero uno dice, vuela, ¿no? ¿Cómo funciona en países como Canadá, en países un poquito más, porque imagino, tampoco es que no tengan estabilidad. No, y de hecho Canadá es un ejemplo de estabilidad Claro. alta. Sí, claro. Pero no por esa estabilidad, digamos, no van a dejar de contratar gente, ¿no? O sea, yo imagino que no es la única razón por la cual Claro, el empleador no contrata, ¿no? Yo imagino que hay una serie... tú puedes dar alicientes, o sea, de alguna manera para contratar que no tengan que ver con el despido, no, porque hay otras cuestiones en otras variables, ¿no? Por ejemplo, pagar mucho menos impuestos, qué sé yo, ¿no? Beneficios tributarios. Exacto, ¿no? exacto. Pero, o sea, en vez de meterle al pobre, al último eslabón de la cadena, que es el trabajador al final, ¿no? Buscar de otra manera resolver el asunto, ¿no? O sea, me parece importante que se ponga sobre la mesa el caso del trabajo, porque es y es importante, como tú has contado, la cantidad de problemas que tenemos. Ahí hay una duda recontra importante, porque si ustedes notan, varios de los otros ministerios han tenido cabezas técnicas súper sólidas durante no solo este gobierno, sino varios anteriores también, ¿ya? Educación, producción, transportes. Las cabezas del Ministerio de Trabajo, los últimos años, los últimos gobiernos, no han tenido esa solidez. Claro. Entonces, esto es resultado del deterioro de varios años, donde de repente ahora es un buen momento de poner una cabeza técnica sólida en el Ministerio de Trabajo que dialogue con el Congreso, con los que van a hacer las leyes para organizar un poco todo esto, poner un poco de claridad, orden, limpieza, balanceando estas cosas, porque igual no hay solución óptima. Es difícil pensar en que existe una solución óptima, pero hay que balancear bien las cosas con un poco de claridad, claridad técnica, que hoy no se tiene, ¿no? Y el diálogo, lamentablemente, está más invadido por mitos y preconcepciones que por datos concretos de la Por realidad. ideología también, me imagino. Totalmente. ¿No? Porque el tema ideológico siempre es lo que más mueve el tema. Lo que termina siendo no solo predominante, sino que determinante de lo que se conversa, lo que se acuerda y lo que no se acuerda. Porque Porque tenemos los Consejo temas que Nacional del Trabajo hace 10 años y no sacan ni mierda. O sea, por un tema ideológico, tú te puedes poner a hablar 10 horas del por qué es importante una cosa y no te escucho. O sea, así funciona el Congreso, ¿no? O sea, de alguna manera, tú das el por qué esto es importante, pero por un tema ideológico ni siquiera te hago caso, o sea, y tú me pones las cartas sobre la mesa y no. Y eso es, no solamente, o sea, otra vez, el Consejo Nacional del Trabajo se supone que es un acuerdo tripartito, es una mesa, es una mesa tripartita, es cierto, está el Estado, están los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores o principales empleadores. Y se ha conversado y se ha ido de montones de maneras. Y siempre la pita jala para acá, para allá. Lo que pasa es que hay un triple empate. Cuando no debería ser un triple empate porque el tres. Estado es un árbitro. Además son 3, ¿cómo va un empate? Un triple empate. ¿Ah, sí? ¿Los 3 piensan la misma va? No, triple empate. O sea, nadie puede imponer eso sobre el otro. Si son 3, ¿cómo van en triple empate? Pesado este huevón. Porque O sea, si hay 2, sí te entiendo. Uno va para allá, uno para allá. Se anula. Si son 3... No, es que cada uno jala. El sándwich triple. Sí, el pero- sándwich triple Ya. no es triple, pero. No, pe. No, pe. Es doble. Francamente, weón. No, ¡carajo! Tú eres el Estado, ¿ya? Y tú dices, puta, ya, vamos a ponernos de acuerdo. Oh, Señores, inútil. no te trates así. Yo te quiero. El señor es el sector privado y o los empleadores y yo soy los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, los trabajadores queremos estabilidad, queremos todos nuestros derechos y que nos suelden sueldos en un porcentaje tal. Yo por abajo estoy pasando la... Oye, No, él te está pasando a ti. A mí, ¿no? Claramente, ¿no? Y quiero además que todos los años me aumenten el sueldo, me lo indexen a la inflación. ¿Para qué se van a Mínimo, ¿no es chupar? cierto? Ya. Por poner algún ejemplo, porque no es necesariamente así. Ya. ¿Vale? Pero poner un ejemplo. O sea que con la inflación, ¿cuánto fue este año? 12,5%. Entonces yo para por lo menos mantener mi poder adquisitivo, el mínimo que yo voy a aceptar que me ajusten es la inflación del año. ¿Ok? El señor dice, eso no es posible porque yo no tengo ningún instrumento con que cubrir eso y yo además yo tengo que aumentar esto en base a productividad. ¿No
¿no es cierto? Y si yo no puedo tener mano de obra calificada, yo no voy a aumentar mi productividad. No te puedo pagar más, no hay de dónde. ¿No es cierto? Ya, entonces tú agarras y dices, ajá. Hace 10 años. Exactamente así es la huevada. O sea, como siempre. Hace 10 años es la huevada así. Es así. Entonces es atroz, porque no llegamos a ningún lado, entonces no hay ninguna ley general del trabajo, donde se eliminarían los 40 y pico mil regímenes laborales, que hay régimen laboral, o sea, Claro. ¿tú qué haces? Yo pinto, ya. ¿Tú qué pintas? Pinto la pared, ya te hice un régimen. Yo pinto el techo, yo pinto, tengo otro régimen. Bueno, así de cojudo es algunos, ¿vale? Toledo que le venden los canillitas. Yo tengo un régimen especial laboral, se supone, porque yo estoy protegido por uno, el de los periodistas. Hay uno, alucina, hay uno. Yo tengo. No, tú no tienes. Vamos al siguiente bloque. Este pobre desempleado. Vamos al siguiente bloque y vamos a continuar hablando justamente con Hugo Ñopo sobre el tema que estamos viendo, las cosas que se han hecho y las que deben seguir.